¿Qué son las obligaciones? Esta constituye uno de los pilares fundamentales de las relaciones jurídicas entre las personas, ya que permiten exigir el cumplimiento de determinadas conductas que consisten en dar, hacer o no hacer algo conforme a la ley o a la voluntad de las partes. Su estudio es importante para comprender cómo se originan, cómo se estructuran y cuáles son los efectos que producen dentro del ordenamiento jurídico. Encargado de regular las obligaciones es el Código Civil venezolano, desde su nacimiento hasta su extinción, y establece diversas clasificaciones que permiten analizarlas desde distintos puntos de vista. Estas clasificaciones facilitan su comprensión, ya que cada tipo de obligación posee características y efectos particulares que influyen directamente en los derechos y deberes de los sujetos que intervienen en la relación jurídica. La obligación se clasifica según su objeto, dar, hacer o no hacer, según su modalidad, son puras condicionales a término, según su divisibilidad, su origen, su autonomía, su modo de ejercicio, entre otras partes. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de la obligación? Son hechos o actos jurídicos que dan origen a una relación jurídica, en el cual una persona que es el deudor queda obligada frente a otra persona que es el acreedor, a cumplir una predeterminada prestación, que puede ser dar, hacer o no hacer algo. Según el Código Civil venezolano y la doctrina jurídica, las fuentes de las obligaciones son las siguientes. Como primera parte tenemos el contrato, que es un acuerdo entre dos o más personas para crear, modificar o extinguir una obligación. Tiene como fundamento legal el artículo 1133 del Código Civil venezolano y una de las características del contrato es la fuente más común y voluntaria de las obligaciones. Un ejemplo claro podría ser un contrato de compraventa, arrendamiento o préstamo. El cuasicontrato es un hecho lícito y voluntario que genera obligaciones sin que exista un contrato propiamente dicho. Este se rige por el artículo 1178 del Código Civil venezolano. Un ejemplo pudiera ser la gestión de negocios ajenos, que es cuando una persona gestiona un negocio por cuenta de otra sin mandato. El delito es un hecho ilícito con intención dolo, que causa daño a otra persona, obligando al responsable a repararlo. Este tiene un fundamento legal en el artículo 1185 del Código Civil venezolano. Pues se podría dar un ejemplo, es si alguien destruye intencionalmente la propiedad de otro, debe indemnizar los daños. El cuasidelito es un hecho ilícito cometido sin intención, pero con culpa y negligencia, que causa daño a otro. Este se fundamenta en el artículo 1185 del Código Civil venezolano. Se puede dar un ejemplo como un accidente causado por imprudencia o negligencia. Por otro lado, la ley es una fuente directa de obligaciones que surgen sin la intervención de la voluntad de las partes, impuestas por disposición legal. En el artículo 1133 del Código Civil menciona que las obligaciones nacen de la ley o del hecho jurídico. Un ejemplo son las obligaciones tributarias o alimentarias. El consentimiento es un elemento esencial de los contratos y de muchos actos jurídicos. Sin consentimiento válido no existe contrato ni obligación válida. El consentimiento está fundamentado en el artículo 1133 del Código Civil venezolano, que nos dice: el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Como elementos está la capacidad, que son las partes que deben tener capacidad legal para contratar. Está fundamentado en el artículo 1140 del Código Civil venezolano, nos dice que las partes deben tener capacidad legal para contratar. Se podría dar un ejemplo con los menores de edad o los incapaces absolutos que no pueden manifestar consentimiento válido por sí mismos. La voluntad libre y consciente debe ser expresada libremente, sin error, violencia o dolo. El consentimiento debe reflejar la verdadera intención de las partes. Y luego está la manifestación de la voluntad. Es el consentimiento que puede manifestarse expresamente de forma verbal o escrita, o tácitamente por hechos que revelan la intención, por ejemplo, usar un servicio y pagarlo. Luego están los vicios del consentimiento, que es cuando el consentimiento se forma de manera defectuosa, el contrato puede ser anulable. Luego está los vicios del consentimiento, es el error, que está articulado en 1142 del Código Civil venezolano, que es una falsa representación de la realidad. El error vicia el consentimiento si recae sobre la naturaleza del contrato, el objeto o su sustancia, la persona cuando la consideración de esta fue causa principal de contrato. Un ejemplo es comprar una joya creyendo que es de oro y resulta falsa. La violencia, que está articulado en 1143 del Código Civil venezolano, es cuando se infunde temor grave en una persona para obligarla a consentir. El temor debe ser tal que influya sobre una persona razonable. Influye la amenaza sobre bienes o familiares. Está el dolo, que está en el artículo 1144 en el Código Civil venezolano, consiste en engaños o artificios empleados por una parte para ir a la otra a consentir. Debe ser grave y determinante para que cause nulidad. Luego están los efectos de consentimiento viciado, que solo se da si el consentimiento está viciado por error, violencia o dolo. El contrato es anulable. La parte afectada puede pedir la nulidad relativa ante los tribunales. Una vez anulada, el contrato se considera como si nunca hubiera existido. La capacidad de las partes contratantes es la aptitud legal de una persona para ser titular de derechos y obligaciones y para ejercerlos por sí misma. Esta se fundamenta en el artículo 1140, que dice: toda persona puede contratar si no está declarada incapaz por la ley. Por lo tanto, la capacidad es la regla general y la incapacidad es la excepción.
Hay dos clases de capacidad. Está la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Luego está la capacidad de ejercicio, que es la aptitud para ejercer por sí mismo los derechos y obligaciones sin representación de otro. No todas las personas poseen plenamente esta capacidad de ejercicio. Luego están las personas incapaces, que según el Código Civil, en el artículo 1141, son incapaces para contratar los menores de edad no emancipados, los interdictos judicialmente, por demencia, discapacidad mental grave, etc. Los sordomudos que no saben darse a entender por escrito, las personas inhabilitadas judicialmente, que es la capacidad restringida para ciertos actos. Efecto de incapacidad. Son los actos o contratos celebrados por una persona incapaz, son anulables, no nulos de pleno derecho. La nulidad puede ser solicitada por el incapaz o su representante legal. Una vez anulados, los efectos del contrato se retrotraen como si nunca hubiesen existido. Un ejemplo es si un menor vende un bien sin autorización, el contrato puede ser anulado y debe restituirse a bien. Excepciones de capacidad relativa. En algunos casos, la ley permite a ciertas personas incapaces actuar con asistencia y autorización. Los menores emancipados, por una parte, pueden celebrar ciertos contratos, según el artículo 353 del Código Civil venezolano. Por otra parte, la mujer casada hoy goza de plena capacidad jurídica, que es en la reforma del Código Civil y en la Constitución. En la parte de la representación legal, padres, tutores o curadores pueden actuar en nombre del incapaz. El objeto del contrato es la prestación a la que se obliga el deudor, dar, hacer o no hacer algo. Este está en el artículo 1135 del Código Civil venezolano, que nos dice: no hay contrato sin objeto que pueda ser materia de él. En otras palabras, el objeto es aquello sobre lo cual recae la obligación. Para que el objeto sea válido, debe ser posible. Debe poder realizarse en la realidad. Ejemplos que se deberían realizar en la realidad es prometer traer una estrella del cielo, que sería lícito, por lo cual no se puede ir contra la ley. Uno de los requisitos para que el objeto sea válido debe poder realizarse en la realidad. No puede ir contra la ley, la moral ni el orden público. Es determinado o determinable porque debe estar claramente definido o ser posible determinarlo. Ejemplo, que voy a vender mi carro marca Toyota de modelo 2022 con placa tal. Esto quiere decir que estoy cumpliendo con los requisitos del objeto, para que así no se escape de la realidad. Por otro lado, la causa del contrato es el motivo jurídico que da origen a la obligación, es decir, es una razón por la cual se celebra el contrato. En el artículo 1137 del Código Civil dice: no hay obligación sin causa, y la causa ilícita no puede producir obligación alguna. Uno de los requisitos de la causa es que debe existir. Sin causa no hay contrato. Debe ser lícita, ya que no puede fundarse en un motivo contrario a la ley o a la moral. Debe ser verdadera, no puede ser fingida o simulada. La clasificación de las obligaciones está según el objeto de la prestación. Obligaciones condicionales, obligaciones de dar, si está o no sujeta a modalidades, obligaciones indivisibles, obligaciones a término, obligaciones a pluralidad de sujetos, están las obligaciones conjuntas o mancomunadas, obligaciones divisibles. En las que son según el objeto de la prestación está obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. En las obligaciones condicionales hay varios tipos. Está la condición suspensiva, es la obligación que no nace hasta que se cumpla la condición. Está la condición resolutoria, que es la obligación que se extingue cuando se cumple la condición. Luego están los efectos jurídicos, que es que significa que antes de cumplirse la condición suspensiva no puede exigirse. Una vez cumplida, la obligación produce plenos efectos. Si la condición no se cumple, la obligación no existe. En las obligaciones de dar, tiene por fin transferir la propiedad o entregar una cosa. Se refiere a cosas determinadas o determinables, que implican las obligaciones de conservar la cosa hasta la entrega, si está o no sujeta a modalidades. Están las obligaciones puras y simples, que son exigibles de inmediato, sin condición ni plazo. Están las obligaciones condicionales, que su existencia o extinción depende de un hecho futuro e incierto. Están los tipos de condición suspensiva y los tipos de condición resolutoria. Las obligaciones a término o a plazo dependen de un hecho futuro y cierto. Se sabe que ocurrirá, pero es un hecho futuro. Uno de los tipos es término suspensivo y término extintivo. Luego están las obligaciones indivisibles, que son aquellas en las que no es posible cumplir parcialmente la prestación sin alterar su naturaleza o el propósito del contrato. Esto significa que no pueden dividirse material ni jurídicamente. Si hay varios deudores, todos deben cumplir juntos la totalidad de la obligación. Si uno cumple, libera a los demás frente al acreedor. Luego están las obligaciones a término, que estas tienen por fin transferir la propiedad o entregar una cosa. Se refieren a cosas determinadas o determinables. Las obligaciones de pluralidad de sujetos son obligaciones mancomunadas o simplemente conjuntas. El deudor o acreedor responde solo por su parte. Luego están las obligaciones solidarias y las obligaciones indivisibles. Las obligaciones solidarias es que cada deudor puede ser obligado al pago total o cada acreedor puede exigir la totalidad. Luego están las obligaciones indivisibles, que estas no pueden cumplirse parcialmente por su naturaleza o por la voluntad de las partes. Luego están las obligaciones conjuntas o mancomunadas. Estas existen cuando hay pluralidad de deudores o acreedores, pero cada uno de ellos
solo está obligado o tiene derecho por su parte. Están las obligaciones divisibles, que son aquellas cuya prestación puede cumplirse parcialmente sin alterar su esencia ni el interés del acreedor.